¿Alguna vez te has preguntado qué te pasaría si tocaras fondo en medio de una infección zombie? Mucha gente suele idear un plan maestro de supervivencia para cualquier tipo de escenario. Pero, ¿qué tal si perdieras todo lo que te motiva a sobrevivir? Uno de los personajes emblema de The Walking Dead es Kenny. Desde su primera aparición, hasta su final en las posteriores temporadas, y en este video veremos su evolución y cómo nos enseña a sobrevivir incluso después de tocar fondo. Kenny es un hombre de familia con esposa y un hijo. Al conocerlo pronto descubrimos lo mucho que le importa a su familia, pues siempre los defiende ante cualquier peligro, ya sean los caminantes o de las personas que la amenacen. Pues algo importante sobre Kenny es que siempre se mantiene leal a sus principios, y eso le otorga una convicción fuerte. Tan fuerte como la de Lily o la de Clementine. Eso se ve reflejado al ver a Kenny ayudar a sus compañeros y amigos siempre cuando es posible, incluso si Kenny siente algún remordimiento ante ellos, y eso lo veremos más adelante. Durante la primera mitad de la primera temporada vemos a un Kenny que actúa de la mejor forma posible pensando en sus seres queridos, y actúa de tal forma aunque eso signifique hacer cosas malas. Como cuando decide acabar con la vida de Larry para evitar luchar contra un zombi gigante, robar los suministros de un coche abandonado, o cuando incita a Lily a dejar sufrir a una mujer para poder buscar más suministros que el grupo necesita. No podemos negar que el actuar de Kenny no es el mejor, pero en un mundo apocalíptico no hay nada que le importe más que proteger a su familia, y creo que en eso todos podemos empatizar con ello. Sin embargo, ¿qué pasa cuando después de todo lo que hiciste y todo lo que te esforzaste, no sirve de nada? Durante el tercer capítulo, Kenny tocaría fondo por primera vez al perder a su familia. Y como era de esperar, durante el resto de los capítulos, vemos a un Kenny deprimido a tal punto de rendirse por completo en su plan de supervivencia, y ponerse ebrio por todas las cosas que ha vivido recientemente. Es la primera vez en todo el juego que lo vemos completamente desinteresado por sobrevivir. Sin embargo, incluso perder algo tan valioso para él, no lo cambió por completo, pues Kenny estará dispuesto a dar su vida incluso por Ben, la persona que provocó el ataque en el hotel, y por lo tanto el causante de la muerte de su esposa e hijo. Kenny al final no le guarda rencor y decide bajar para darle un final rápido a Ben. No sería hasta el segundo capítulo de la segunda temporada que se nos revelaría que Kenny sigue con vida. Ahí Kenny nos explica que estuvo durante un tiempo sin un rumbo aparente, hasta que conoció a Sarita, su nueva novia y la que le dio un nuevo motivo para vivir. Más adelante, durante la cena, Kenny le ofrece a Clementine quedarse a vivir con Kenny y su grupo. Clementine al aceptar, Kenny se alegra demasiado, pues Clementine junto a Sarita, por cruel que suene, podrían ser el sustituto de su ex esposa y su hijo, dándole la oportunidad de volver a ser el padre que protegerá a su familia y no fallar en el intento. Esto se confirma cuando Kenny le pide algo a Clementine diciéndole da. Al mismo tiempo demuestra que la herida todavía sigue vigente, pues momentos atrás Kenny recuerda a Lee como el amigo que le ayudó en sus momentos más difíciles cuando perdió a su familia. Pero como dije anteriormente, Sarita y Clementine se convertirían en la nueva oportunidad de Kenny para hacer las cosas bien. En el capítulo 3, al ser capturados, podemos ver al Kenny de los primeros capítulos de la primera temporada. Un Kenny decidido a actuar a favor de sus seres queridos y no doblegarse ante nadie que pueda ser un peligro para ellos. Aunque pareciera que Kenny realmente quiere hacer algo para salvar al grupo, podemos observar por primera vez cómo su deseo de hacerlo nubla por completo su claridad de la situación en la que está, haciéndolo actuar de manera grosera con Sarita e incluso Clementine. Este dato es importante, pues más adelante veremos cómo Kenny empieza a perder la razón por intentar no fallar de nuevo en su intento de salvar a sus seres queridos. A Kenny le preguntan qué piensa hacer cuando abran la puerta, a lo que Kenny desesperado responde con un plan bastante ridículo. A pesar de todo, Kenny le pide ayuda a Clementine, siempre y cuando ella no se involucre demasiado a tal punto de salir lastimada, y le pregunta: Hey Clem, look at me. You trust me, right? Demostrándonos que Kenny necesita escuchar de Clementine, que ella todavía confía en Kenny, que ella todavía confía en que él hará las cosas bien. That's okay. Cuando Carver descubre que alguien ha robado una radio, Kenny termina asumiendo la responsabilidad con tal de salvar a Clementine. Lo que ocasiona que Kenny pierda su ojo izquierdo, pero eso no le importa, pues lo único importante para él es proteger a Clementine y Sarita, cueste lo que cueste.
Y hablando de Sarita, al despertar, Kenny le dice al grupo que no hace falta que se preocupen por él pues todavía puede mantenerse en pie, por lo tanto el plan no se cancela y escaparán esa misma noche. Eso hace que Kenny se gane el respeto de todo el grupo por su valentía al asumir la responsabilidad y poder seguir dando lucha pese al mal estado en el que se encuentra. Clementine al acercarse a Kenny le dice que lo que sucedió no fue su culpa, por lo que no debe sentirse mal. Al salir, las cosas se complican y Sarita termina siendo mordida en la mano. A ver, no nos hagamos los locos. Yo sé que muchos de los que jugamos esto en su momento, decidimos cortarle la mano a Sarita por puro impulso al no querer a ver a Kenny pasar por lo mismo. Pero no hay que olvidar que esto es The Walking Dead y las cosas no suelen ir como nos gustaría. Pues no solo los desarrolladores jugaron con nuestros sentimientos, sino que a varios, incluyéndome, nos hicieron creer que podríamos salvar a Sarita. Inmediatamente Sarita es mordida por varios caminantes, haciendo que el corte de la mano no haya servido de nada. Clementine le intenta explicar lo que pasó a Kenny pero él furioso, le reclama a Clementine lo que hizo. Kenny en estado de negación, le habla a una Sarita que está a punto de convertirse, diciéndole que este no era el plan que él había pensado. Por segunda vez, vemos a Kenny tocar fondo. Sentado cerca de una fuente, con pistola en mano. Varios del grupo intentaron acercarse a él para hablarle, pero Kenny respondió de mala manera con gritos y insultos. Nadie se atreve a intentar dialogar con él, excepto Clementine. Al acercarse, descubrimos que Kenny habla consigo mismo y dice las siguientes palabras. Sarita, wherever you are, please forgive me. I can't be alone again. Durante la conversación, Kenny regaña a Clementine de manera brutal, haciéndola sentir mal pues según Kenny, es culpa de Clementine la muerte de Sarita pese a que inevitablemente Sarita moriría de cualquier forma. You think because you're a little girl, you can just get people killed and no one will care? That because you're sorry, it'll all magically go away? That's not how it works! Not for the last time. Just get the fuck out of here and leave me alone. Tiempo después, Clementine debe hablar con Kenny de nuevo. Esta vez más calmado, Kenny le dice a Clementine. Why the hell could Carver have just finished me off? Obviously I ain't helping anyone by being here. Con esto, podemos entender que para Kenny, estar al borde de la muerte le concedió paz, pues eso significaría que todo sufrimiento acabaría. También recuerda a su familia que perdió y cómo estar vivo pareciera ser más un castigo que estar muerto. Y se lamenta que Carver no lo haya matado. Kenny se menosprecia por sus errores mientras que Clementine intenta animarlo. En estos momentos podemos ver a Kenny sin motivos para vivir, pero una razón nueva para luchar pronto llegaría. El embarazo de Rebecca está llegando a su fin. El grupo acude a Kenny al ser el único con experiencia cuidando de niños para idear algún plan para preparar el parto. Al nacer, el bebé es nombrado E.A. Jr. en honor al esposo de Rebecca. Kenny se hace cargo de E.A. para que Rebecca pueda descansar, cosa que lo relaja e incluso lo pone feliz. Haciendo énfasis que la vida del recién nacido es lo más importante a cuidar en estos momentos. Al final del cuarto capítulo las cosas se complican y Rebecca termina convirtiéndose en caminante, por lo que Kenny decide hacerse responsable de ella. Pero debido a todo lo que le ha sucedido, Kenny empezará a hacer cosas cuestionables con tal de cuidar a E.A. Más adelante, Clementine cura las heridas de Kenny mientras carga a E.A. Kenny se queja por el dolor y le pide disculpas a E.A. diciéndole que él será más fuerte cuando crezca. Kenny lamenta la muerte de Alvin y Rebecca pero Clementine le dice que lo mejor que puede hacer ahora en honor a Alvin y Rebecca es cuidar de E.A. y asegurarse de que esté a salvo. Cosa que Kenny se tomaría demasiado en serio más adelante. Durante la noche de ese día, Kenny pide perdón a Clementine por la manera en la que le habló anteriormente por todo lo sucedido con Sarita. Kenny admite que se equivocó debido a que no pudo soportar la idea de perder a Sarita, y que Clementine hizo lo mejor que pudo. También reconoce que no crió adecuadamente a Dak, pues estuvo por bastante tiempo trabajando, dejando a un lado a su familia. Kenny se jura a sí mismo que con E.A. no cometerá los mismos errores.
y que esta vez se asegurará de hacer las cosas bien. Siendo esta el segundo resurgir de Kenny, después de tocar fondo. Volviendo a ser el mismo Kenny que siempre hemos conocido. O al menos eso es lo que creeríamos. Kenny tortura al joven del grupo que causó el tiroteo, pese a que ya no representa una amenaza para el grupo y les ofreció un lugar seguro con comida. Ian llega con la comida prometida y se enoja con Kenny por lo que hizo. Pero no solo ella, sino que Maeve también, lo que ocasiona que el grupo se fragmente, pues no creen que Kenny esté haciendo las cosas de la manera correcta, por lo que Kenny le pide a Clementine que se mantenga a su lado por el bien de Ian. Tiempo después, Kenny, Clementine y Ian están en la camioneta discutiendo hacia dónde irán. La discusión escala a pelea entre Kenny y Jane, haciendo que Jane le recuerde a Kenny que no pudo salvar a Sarita, menos podrá salvar a unos niños. Kenny se baja de la camioneta en busca de combustible y Jane le dice a Clementine que es el momento ideal para irse, pues Kenny cada vez está enloqueciendo más y pierde el control de sus impulsos. Las cosas se complican y todos terminan separándose, por lo que tendrán que reunirse en una gasolinera. Ahí Clementine se encuentra con Kenny y Kenny le pregunta por el paradero de Jane. Clementine le dice que Jane que sé lo que provoca estrés a Kenny. De repente Jane llega pero sin Jane. Jane les da a entender que Jay falleció, pero eso es mentira, pues ella solo quiere demostrarle a Clementine que Kenny ya no puede controlarse y es un peligro para todos. Obviamente Kenny, furioso, empieza una pelea contra Jane en la que ambos lucharán por su vida. Durante la pelea podremos decidir si interponernos entre ambos o dejar que las cosas sucedan de forma natural. A partir de aquí el final de Kenny puede variar de muchas formas. Si permitimos que Kenny sea el ganador, al terminar la pelea el llanto de Jay será escuchado por ambos. Kenny pronto lo toma en brazos y le dice que no volverá a perderlo de vista de nuevo. 9 días después. Esos serán los días necesarios para llegar a Wellington. Kenny, feliz de por fin haber llegado junto a Clementine y a Jane, le propone una carrera a Clementine, pues sin importar todo lo que tuvieron que haber vivido, este era el momento para festejar y poder jugar. Al menos, eso era lo que pensarían. En los últimos pasos antes de llegar, Kenny empieza a fantasear con una vida tranquila. Una vida en la que por fin estarán seguros y podrán dormir toda la noche sin miedo. Pero entonces, un disparo los detiene en seco. Ambos se acercan a la guardia en turno y les da las malas noticias, de esas que te hacen sentir como si todo lo que has hecho y sacrificado no haya servido de nada. La guardia les ofrece comida para que puedan retirarse, pues resulta que no hay espacios disponibles para más personas. La guardia les explica que no son los primeros en llegar ni tampoco en ser rechazados, pero eso a Kenny no le importa y decide hacer un último sacrificio para Clementine y a Jay. Kenny le dice a la guardia que acepten únicamente a Clementine y al bebé, pues ellos no causarían tantos problemas. Desesperado, incluso le dice que pueden quedarse con la comida si es necesario. Le exclama, casi rogando, que necesita que Clementine y Jay estén seguros. Probablemente debido a que muy en el interior de Kenny, es consciente de que últimamente, se ha equivocado bastante y no quiere volver a cometer el mismo error con ellos. El mismo error de perder a sus seres queridos por una supuesta incompetencia. Clementine le dice a Kenny no lo dejarán solo, pero Kenny casi le dice por obligación que deben quedarse, mientras que en su voz podemos notar frustración al no poder hacer algo mejor. Les dice que lo único importante es que Clementine y Jay estén vivos en un lugar seguro. Muy probablemente causado por un trauma generado por la pérdida de su familia y Sarita. Estoy seguro que en los últimos días, Kenny se sometió a sí mismo a mucha presión, para mantener a salvo a los niños, aunque sea hasta llegar a Wellington. Y ahora que llegaron, a Kenny no le importa su vida. Le importa cumplir con el objetivo, que no pudo hacer con Katia, Dak y Sarita. Kenny le dice a Clementine que es su oportunidad de una mejor vida, pues él ya no considera que pueda mantenerlos vivos, a tal punto que le ruega a Clementine que entre. Para mí, esta es de las escenas más emotivas de toda la saga, y cualquiera de las opciones le dan el cierre que Kenny merece. Aunque muchos consideren que el final más canon es el de irse con él, pues de ser así le daremos la oportunidad de hacer que Kenny vuelva a confiar en él. Y después de analizar las cosas, realmente creo que este es el mejor final posible para la segunda temporada. Kenny desde su primera aparición siempre fue fiel a sus principios, incluso en sus momentos más vulnerables. Cosa que a mi parecer es digno de admirar, pues en un mundo donde no existe la moral o la ética, él siempre se mantuvo firme a lo único que le importaba, y de hecho me recuerda mucho a Lee.
pues ambos cometieron errores graves que les causaron traumas, pero, en un mundo apocalíptico, ¿quién nos asegura que nosotros no cometeríamos errores? ¿Quién nos asegura no fallaríamos en lo único en lo que nos proponemos? Después de todo, Lee igual falló en proteger a Clementine, y ahora pareciera que Lee le pasa la batuta a Kenny en hacerlo. Pero nadie es perfecto, todos estamos propensos a cometer errores, a veces los mismos. A veces por confianza, y a veces nos enfocamos tanto en hacer algo bien, que simplemente lo terminamos haciendo mal. Al principio de la segunda temporada, vemos a Clementine acompañada de Krista y Omid. Sin embargo, en el poco tiempo que aparece Krista, nos enseña algo muy importante. El valor de tener un motivo para no rendirte. En los primeros 10 minutos pierde todo lo que ama. A Omid y a su bebé. Para Krista ya no había ningún otro motivo para vivir más que Clementine. Krista le prometió a Lee que cuidaría de ella y la mejor opción era ir hacia el norte, donde supuestamente existe un lugar seguro lejos de los caminantes debido al intenso frío. Pero sin Omid ni con su bebé, Krista se ve apagada. Se ve desanimada, pesimista y sin muchas ganas de seguir adelante. Como si su última misión fuera llevar a Clementine a ese lugar al norte. Y es que a pesar de que Krista piensa que la muerte de Omid fue culpa de Clementine, Clementine sigue siendo el único motivo de seguir hacia adelante. Demostrando lo realmente importante que es tener algo a qué aferrarnos para no rendirnos. Tal vez con un poco más de suerte, Krista hubiera sobrevivido para volver a ver a Kenny. De la misma manera, Kenny pierde en 2 ocasiones su motivo para vivir, pero a diferencia de Krista, encontró nuevas razones para seguir luchando. Cosa que cualquiera de nosotros podemos poner en práctica en nuestra vida normal. Encontrar algo que nos motive a no rendirnos incluso en los momentos más difíciles. Clementine es el personaje principal de la segunda temporada, y aunque nunca controlamos a Kenny, para mí él se lleva todo el protagonismo. Porque mientras que en la primera temporada, Lee le enseña a Clementine a sobrevivir, Kenny le enseña cómo sobrevivir, incluso después de tocar fondo.